Vamos de inmediato a darle la bienvenida al doctor Arturo Pareja Cruz, que es especialista en inmunología e infectología, jefe del Centro de Investigación de esa materia en la Universidad San Martín de Porres. ¿Cómo está, doctor Pareja Cruz? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días, Mónica. Ahora, hemos escuchado a expertos, a varios de ellos, ya sea expertos médicos, también matemáticos, exigir, pedir nuevas medidas para Lima, no son suficientes. Se ha duplicado en un mes el número de hospitalizaciones, estamos hablando de decenas de muertes semanales en una circunstancia que algunos han comparado a la peor circunstancia de la primera ola. En fin, ¿cuál es su mirada respecto al momento que estamos viviendo los peruanos y lo que ha decidido inicialmente el gobierno? ¿Cree usted además que se requieren otro tipo de medidas? ¿Cómo está? Bueno, estas situaciones que estamos viviendo prácticamente nos hacen repensar todo lo inicialmente comentado durante, digamos, una primera gran fase. Y para ser muy claros, nosotros nunca terminamos la primera ola. Prácticamente esta segunda ola viene de manera superpuesta a la primera, ¿no? Hay que ser muy claros que las medidas adoptadas no han controlado para nada la pandemia en nuestro país, entonces nuestras cifras nunca llegaron a la mínima expresión y menos aún a cero. Entonces las medidas que actualmente se dan porque está resurgiendo nuevamente las cifras, obviamente si nosotros hacemos unas proyecciones matemáticas, epidemiológicas, estadísticas, nosotros en el mes de febrero-marzo vamos a tener un pico muy alto, muy similar a lo que hayamos tenido o también mucho más. ¿Por qué? Porque justamente no hemos aprendido la lección en el camino. Si nosotros ya comenzamos a disminuir las cifras, bueno, separaron muchas compras, separaron el número de la compra de camas, de ventiladores y todo lo demás. Simplemente nos relajamos, así como las medidas. Y obviamente si es que en ese tiempo o periodo de gracia epidemiológica no se multiplicó, triplicó, etcétera, estas medidas para salvaguardar, el costo justamente es lo que estamos viendo ahora. No hay camas, hospitales llenos, etcétera. Entonces las medidas tienen que reevaluarse semana a semana, no cada 15 días ni 30 días, sino semana a semana. Si tenemos que llegar a las medidas iniciales de principios de año, pues es una posibilidad hacerla, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener ese tipo de análisis hechas por expertos y hacer caso a los expertos, ¿no? Porque mire la experiencia de casi un año que tenemos y no ha habido un control. Ha habido un descuido en ese aspecto. Entonces, no podemos darnos el lujo de darle aunque sea un día al virus. No se puede dar ese lujo. Sí, claro, ese es el tema, que el virus está corriendo mucho más rápido de lo que estaba corriendo en la primera ola. Usted dice que no se ha terminado, nunca terminó la primera ola. Hubo un impacto además de sanitario, político, y ahora estamos donde la proyección es francamente escalofriante. Vamos a una pausa y le pedimos por favor, doctor Arturo Pareja, unos minutos, regresamos a Ampliación de Noticias. Regresamos a Ampliación de Noticias, 8:48, RPP, La Voz del Perú. La voz la tiene Fernando. Adelante, Fernando. Sí, doctor Pareja, quería preguntarle, usted ha mencionado que tenemos por delante un plazo que cubre febrero y marzo. Y he escuchado esa misma referencia en boca de otros epidemiólogos y autoridades de salud. ¿Por qué estamos previendo ese plazo como el que tomará a atravesar esta fase intensa de contagios? Bueno, porque obviamente todo lo que ha pasado el último trimestre del 2020, llámese digamos, la ampliación o relajación de las medidas económicas, la apertura de los vuelos, de las fronteras, de los cines inclusive y todo lo demás, un poco de descontrol, el aumento del aforo. Bueno, también vamos a hablar las famosas marchas y todo lo demás. Todo eso cobra factura en el siguiente trimestre y ya estamos iniciando, o bueno, ya casi
a mitad o hemos pasado la mitad del primer mes de este primer trimestre. Entonces, es lógico y también evidenciado por las proyecciones en que el impacto viene en este trimestre. ¿No? El impacto ¿Pero viene en este son ciclos de 3 meses? ¿Son ciclos de 3 meses no los que permiten una reproducción del virus? No necesariamente, el virus se reproduce día a día y aumenta. Eso quiere decir, a mayor cantidad de personas, mayor posibilidad. Debemos acordarnos que el virus o el nuevo coronavirus, inicialmente una persona podía infectar de 2 a 3. La cepa evidenciada, la cepa británica ya evidenciada en nuestro país, y muy posiblemente la cepa brasilera que está en el norte de nuestro país, en la selva, esta se multiplica de 4 a 6 personas, o sea, el contagio. Entonces, a eso se están sumando las variantes que ya seguro hace meses las hemos ido teniendo, pero sin identificar. Últimamente hemos identificado la británica, y eso aumenta la capacidad de contagio. Al aumentar la capacidad de contagio, las cifras, si el año pasado me demoraba llegar a lo más alto del pico unos 4 meses, ahora me puede demorar la mitad, 2 meses. Y eso significa que si antes me llegaba al hospital, por ejemplo, 2X, para hablar en términos numéricos, ahora me llegará 4 o 6X. Al mismo hospital que nunca aumentó el número de camas, me va a llegar el triple, el cuádruple de pacientes sintomáticos o que requieran UCI. Entonces el tiempo se está cortando. Por eso es que podemos hablar de trimestre en esta oportunidad, no tanto así como el año pasado, que fue un poco más largo. Doctor Pareja, usted es especialista en inmunología, ¿no es así? Entonces, ¿qué recomendaciones podría dar a nuestros oyentes y televidentes con relación al fortalecimiento del sistema inmunológico, que creo que es muy importante y sobre todo para enfrentar esta segunda ola? ¿Qué prácticas debemos tener, no? ¿Cómo debemos orientar nuestra alimentación, por ejemplo, para que el sistema inmunológico se fortalezca? Ok, en primer lugar, estas enfermedades infecciosas y específicamente las virales, mucho va a depender de nuestro sistema inmune. Por más medicamento que pueda existir, de lo más sofisticado, al final simplemente se convierte en una ayuda de nuestro propio sistema inmune. Una persona, cuando ya está gravemente hospitalizada y cuando ya está en UCI, prácticamente no tiene el virus presente en el organismo. Su carga viral es muy, muy baja o prácticamente ya no está. Eso es una reacción del sistema inmune, una exageración en su función que nos trae a falla orgánica y obviamente a la muerte. Entonces, la manera de prevenir todo tipo de infecciones obviamente es mantener en equilibrio el sistema inmune. Y obviamente la buena alimentación, la buena nutrición a base de proteínas, proteicas, porque los anticuerpos que uno forma son proteína, es fundamental. Segundo, ciertas vitaminas que tienen evidencia científica, ¿no? Entonces, aquí también el término va. A veces uno puede hablar, vitamina C, no hay evidencia. Es fácil decir, no existe evidencia si uno no lee, si uno no investiga, si uno no bucea en las revistas internacionales. Perdón, doctor, veo a la gente que compra vitaminas y la verdad, solamente por el hecho de ser vitaminas en sí, las consume. Usted habla justamente de vitaminas diferenciadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vitaminas con evidencia en infecciones virales y vitaminas con evidencia en el caso del COVID-19. Por ejemplo, hay buena cantidad de evidencia del uso de la vitamina D en el SARS-CoV-2, pero ojo, estamos hablando de evidencia científica no con los valores que nosotros utilizamos. O sea, si uno compra un multivitamínico, estos que van de la A a la Z, son fracciones pequeñas que no tienen casi, digamos, ningún valor extra. ¿Por qué? Porque eso lo tenemos en los alimentos. Ajá. Pero cuando nosotros consumimos una mayor cantidad que es recomendada por el médico, ojo con eso, que es recomendada por un médico, ya el valor de esa vitamina o el valor de esa sustancia cambia. Sí. Entonces,
Sí. Sobre ese mismo punto, me parece importantísimo que ha tocado nuestro compañero Carlos Villarreal. O sea, uno no sabe en realidad cómo está por dentro su sistema inmunológico. Cuando el virus toma algún cuerpo, en realidad a ciencia cierta no se sabe cómo va a responder. Por eso me imagino, esta es una deducción que usted me va a corroborar o no, hay gente que tiene el virus y no hace síntomas, y hay gente que llega el virus, hace síntomas, y otros que empeoran, pero no hemos tenido un conocimiento previo de cómo nos encontramos en nuestro sistema inmunológico. ¿Hay alguna manera de prever, salvo que haya comorbilidades o haya enfermedades preexistentes? Pero lo normal es no saber cómo anda nuestro sistema inmunológico. Correcto, y esa es una muy buena pregunta, porque no es una prueba de rutina ver el estatus inmunológico en una persona. Una persona sana, o aparentemente en equilibrio de bienestar de salud, uno pues todos los años se hace su colesterol, sus triglicéridos, su glucosa, ¿no es cierto? Sus exámenes de rutina, No hay un examen de rutina me refiero, o sea, algo común, algo que me puedo hacer cada periodo, para ver el sistema inmunológico. Nosotros, ¿cuándo analizamos el sistema inmunológico? Cuando una persona está enferma. ¿Por qué? Porque los estudios inmunológicos, al no ser de rutina, no son tampoco económicos. Requieren de una tecnología que pueden tener los ciertos laboratorios. Entonces, yo no me puedo analizar de rutina. Imagínense, sería analizar mi número de linfocitos T que yo pueda tener, que los linfocitos T me van a destruir al agente viral, o mis linfocitos B que me van a producir anticuerpos. Entonces, yo no lo mido de rutina. Cuando una persona viene con alguna alteración inmunológica, yo le pido el dosaje de estas células, y obviamente toman su tiempo, es la otra tecnología y todo lo demás. No es de rutina. Entonces, yo no puedo saber. Un termómetro, digamos, que los viejos maestros nos enseñaban a medir el sistema inmune es, en el año, ¿cuántas veces me enfermo o me infecto rápido? Entonces, muchos maestros decían, si en el año tú te infectas, por ejemplo, haces una neumonía, haces una infección respiratoria, una infección diarreica infecciosa, más de 2 o 3 veces tu sistema inmune no anda bien. Eso es lo que los maestros antiguamente nos instruían como una manera de termómetro. Pero ahora que tenemos la tecnología, no lo utilizamos de rutina. Solamente utilizamos de rutina, por ejemplo, en poblaciones, ahora que van a venir las vacunas, nosotros sí podemos medir la efectividad de mi sistema inmune cuando me han vacunado, haciendo una prueba de anticuerpos cuantitativa en el tiempo. Ahí sí puedo medir, pero eso es cuando ya estoy vacunado. Pero antes no hay una rutina. Entonces, quizás una manera muy práctica que la población puede ver es el número de veces que tiene infecciones. En las damas, por ejemplo, infecciones urinarias a repetición, algo anda mal, ¿no? En los caballeros, digamos entre los 30 y 40 años, que van a hacer 2 cuadros de neumonía al año, algo anda mal. Su sistema inmunológico no lo está defendiendo. Y eso puede ser un termómetro para decir, ok, visito a mi médico inmunólogo para ver, o que me haga pruebas especiales para ver cómo está ciertas células del sistema inmune. Doctor Pareja, quería preguntarle respecto de declaraciones formuladas en particular por el director del Hospital Almenara, de la Red de Salud de Almenara, doctor Jorge Amorós. Él sostiene que se está recibiendo mucho más personas jóvenes que unen a los síntomas tradicionales del COVID problemas estomacales. Y él hace un llamado de atención sobre este tema, puesto que en la época del verano hay muchas más infecciones estomacales, naturalmente. Se come comida menos cuidada y a veces al aire libre. El doctor Amorós sostiene que no sabemos aún si estos problemas estomacales que más frecuentemente están llegando puedan confundir a algunas personas que no sospechen que se trate de COVID y que dejen pasar días con síntomas estomacales que luego se revelan ser fruto del COVID. ¿Qué información tiene usted sobre esta novedad de los síntomas que ofrece la infección? Bueno, en primer lugar, la diarrea siempre ha sido un síntoma particular del COVID, desde el principio de que estudiamos el virus.
Es un virus, sí, respiratorio, pero que también es un virus sistémico que puede ir hacia las células entéricas y también a las células del sistema nervioso central. O sea, nosotros desde el principio sabíamos que un porcentaje de pacientes hace diarrea. Entonces sí hay un síntoma. Hasta ahora yo tengo pacientes con cuadros que vienen de diarrea y ha existido. Ahora, es diferente a que mi colega pues se presenten más casos de diarrea, o sea, de lo usual. Aquí pasa lo siguiente, uno se puede confundir, es muy cierto, con una infección gastrointestinal, sí. Entonces, la medida es la siguiente: en tiempos de pandemia, así como lo hemos tenido todo el 2020, cuando una persona viene con una infección respiratoria tipo gripal, yo no puedo pensar en tiempos de pandemia, en primer lugar, en un virus respiratorio no COVID. Pienso en COVID, hago la prueba de COVID y si descarto, es una gripe. Ok, está bien, así tengo que proceder. Me viene un cuadro infeccioso, diarreico, yo tengo que empezar en COVID porque estoy dentro de una pandemia. Le hago una prueba de descarte y si salió, puede ser otro bicho, puede ser un virus o puede ser una bacteria, por supuesto. Entonces, las medidas son esas. Y en cuanto a la edad, también lo que el colega dice es muy cierto. ¿Está viniendo más gente joven? Sí. Porque la gente, el comportamiento de nuestra población joven, ustedes mismos como periodistas lo han evidenciado en toda su plenitud, sí, durante el último semestre. Entonces, la factura viene pagándose durante esta temporada, ¿no? Y como también tenemos un virus mucho más rápido, pues va a coger a todo tipo de persona. Entonces, sí, pues, esa es la potencialidad que tienen los virus, en este caso como el SARS-CoV-2. Muy clara su explicación y muy importante también sobre lo que tenemos que saber en relación a nuestro sistema inmunológico. Doctor Arturo Pareja Cruz, muy amable por estar con nosotros. Vamos al gran resumen de la hora.